Hola, bienvenidos a la clase de química inorgánica. El tema de hoy es nomenclatura química. Vamos a trabajar tres nomenclaturas: nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Les habla la profesora Yorimer Sidorta. El tema a tratar el día de hoy es nomenclatura química. La nomenclatura nos sirve para poder identificar y nombrar los diferentes compuestos químicos dentro de la química inorgánica. El primer compuesto que vamos a trabajar es óxidos básicos. Los óxidos básicos son aquellos compuestos que se forman por la unión de un metal con el oxígeno. El oxígeno trabaja con su único estado de oxidación, que es el 2. Vamos a tomar el ejemplo del metal cromo. Cromo tiene 3 estados de oxidación: el 2, el 3 y el 6. Cuando vamos a hacer la unión para formar el compuesto, tomamos primero el metal con su estado de oxidación, el cual está trabajando, en este caso el 2. Lo vamos a unir con el oxígeno. Colocamos primero el metal y luego el oxígeno. Luego vamos a intercambiar los estados de oxidación. El 2 del oxígeno se lo colocamos al cromo y el 2 del cromo al oxígeno. Como ambos son números pares, lo dividimos entre 2 para simplificar, y de esta manera nos queda el compuesto así. Luego trabajamos el cromo con su estado de oxidación 3. Lo vamos a unir con el oxígeno y nos va a quedar primero el metal y luego el oxígeno. Intercambiamos estados de oxidación. El 2 del oxígeno se lo colocamos al cromo y el 3 del cromo al oxígeno. En este caso no podemos simplificar. ¿Por qué? Porque no son números pares. Solamente el 2, el 3 no. Luego el cromo va a trabajar con su estado de oxidación 6. Colocamos primero el metal, luego el oxígeno. Intercambiamos estados de oxidación y nos va a quedar de esta manera. Son números pares, puedo simplificar entre 2, quedando de esta manera. Con los resultados obtenidos en las ecuaciones anteriores, nos quedó de esta manera. Tenemos tres nomenclaturas para poder nombrar: sistemática, stock y tradicional. Para utilizar la nomenclatura sistemática, nos vamos a ir a unos prefijos que los tenemos aquí. Mono, cuando el metal está trabajando con un estado de oxidación. Di con 2, tri con 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8 y nona 9. ¿Qué nos va a quedar? Fíjense bien. El compuesto final es este. Para poder nombrar con la nomenclatura sistemática, debo nombrar desde el oxígeno hacia el metal. En este caso aquí tiene un 1. Se sobreentiende que tiene un 1. No se le va a colocar, simplemente se queda allí sobreentendido. Si es así, para yo nombrarlo debo colocar primero el prefijo mono, seguido de la palabra óxido. Por lo tanto, para que no redunde, no va a quedar monóxido, sino directamente monóxido de, y le coloco el nombre del metal, en este caso cromo. Para la nomenclatura stock voy a colocar la palabra óxido seguida del nombre del metal con su estado de oxidación en número romano. Aquí no voy a ver el estado de oxidación que me está quedando en el compuesto, sino el estado de oxidación que el metal tiene en sí, que en este caso es 2. Se lo voy a colocar en número romano, de esta manera. Luego, para la tradicional, voy a utilizar un sufijo que es oso, ico, ¿ok?
Oso si está trabajando con el menor estado de oxidación. Ico si trabaja con su mayor estado de oxidación. Estos son unos sufijos que lo voy a colocar después del nombre del metal, pero para eso también existen unos prefijos que en este caso sería hipo, y le voy a colocar oso, hipo y terminando en oso, y per y terminándolo en ico. Hipooso cuando trabaja con el menor de todos sus estados de oxidación, y per-ico cuando trabaja con el mayor de todos sus estados de oxidación. Eso lo vamos a trabajar cuando el metal o el elemento está trabajando con más de 2 estados de oxidación. En este caso con el cromo se va a ver acá porque él tiene 3 estados de oxidación. Entonces, para nombrarlo con la nomenclatura tradicional, primero colocamos el prefijo hipo. Entonces, ¿cómo nos quedaría de esta manera? Para nombrar por la nomenclatura tradicional colocamos la palabra óxido, vamos a utilizar el prefijo hipo, el nombre del metal y terminado en oso. Ahí ustedes pueden darse cuenta que estamos trabajando con el prefijo hipo y con el sufijo oso. Esto es cuando el elemento tiene más de 2 estados de oxidación. En este caso, para la nomenclatura sistemática, colocamos, fíjense bien que debo ver que está terminado aquí en 3. Trióxido de di, porque tiene un 2 allí, cromo. Esto es para la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura stock, coloco la palabra óxido, seguida del nombre del metal, con su estado de oxidación en número romano. Su estado de oxidación, 3. Para nombrar con la nomenclatura tradicional, colocamos la palabra óxido y debemos tomar en cuenta que él está trabajando con uno de sus menores estados de oxidación, pero mayor que este. Por lo tanto, vamos a utilizar el oso, ¿ok? Por lo tanto, me queda óxido cromoso. Para nombrar este compuesto, por la nomenclatura sistemática, vemos que está terminado aquí en 3. Coloco la palabra trióxido de cromo. En la nomenclatura stock, la palabra óxido, seguida del nombre del metal, con su estado de oxidación en número romano. El estado de oxidación del cromo aquí es 6. En la tradicional voy a colocar la palabra óxido y vemos que él trabaja con su estado de oxidación mayor. Entonces, por lo tanto, óxido crómico. Termina en ico. El segundo compuesto que vamos a ver son óxidos ácidos o anhídridos, que se forman por la unión de un no metal con el oxígeno. En este ejemplo vamos a colocar el azufre con sus 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. El azufre con estado de oxidación 2 lo unimos con el oxígeno. Recuerden que intercambiamos los estados de oxidación y como ambos son pares lo podemos simplificar y queda de esta manera. Luego el azufre lo unimos con el oxígeno, intercambiamos estados de oxidación, simplificamos porque son números pares y nos queda así.
En el último intercambiamos, simplificamos y nos queda de esta manera. Para la nomenclatura sistemática en este compuesto vemos que acá no tiene ningún estado de oxidación, se sobreentiende que es 1. Colocamos el prefijo mono seguido de la palabra óxido y el nombre del no metal. Acá en la nomenclatura stock, óxido de azufre con su estado de oxidación en número romano. Y en la tradicional colocamos la palabra anhídrido. Como el elemento está trabajando con 3 estados de oxidación, recuerden que debemos colocar el prefijo hipo, el nombre de el no metal, terminado en oso. Anhídrido hiposulfuroso. En este caso, donde él está trabajando con 4, vamos a colocar el dióxido. ¿Por qué di? Porque aquí tiene un 2. Dióxido de azufre. Para nombrar este compuesto por la nomenclatura stock, colocamos la palabra óxido seguida del nombre del no metal con su estado de oxidación en número romano. ¿Cuál es el estado de oxidación? El 4. Luego, en la tradicional, colocamos la palabra anhídrido el nombre del no metal terminado en oso, porque recuerden que está trabajando con uno de sus estados de oxidación menores, pero mayor que este. Para nombrar el último compuesto sería por la sistémica trióxido de azufre. En la stock colocamos la palabra óxido seguida del nombre del no metal con su estado de oxidación en número romano. Este estado de oxidación. Luego, para nombrar el último, colocamos en la tradicional el nombre anhídrido y colocamos el nombre sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Porque él es el estado mayor con el cual está trabajando el azufre. Por lo tanto, de esta manera se nombran los óxidos ácidos con las 3 nomenclaturas: sistemática, stock y tradicional. El tercer compuesto que vamos a ver son hidruros. Los hidruros son compuestos que se forman por la unión de un metal con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un único estado de oxidación que es 1, pero cuando él va a formar un compuesto, el gas siempre es diatómico, por lo tanto ustedes van a ver este 2 acá. ¿Qué hacemos para formar el compuesto hidruro? Primero colocamos el metal y luego el hidrógeno. Igualito que hicimos la vez anterior, intercambiamos estados de oxidación. Y de la misma manera se simplifica. ¿Por qué? Porque son
números pares. Nos va a quedar de esta manera. En este caso hacemos lo mismo. Hierro primero, luego el hidrógeno. Intercambiamos los estados de oxidación y nos queda de esta manera. También existen sus tres nomenclaturas. Sistemática. En la sistemática, para nombrar este compuesto, nos quedaría monohidruro de hierro. En la stock sería hidruro de hierro con su estado de oxidación en número romano. Recuerden que el estado de oxidación acá es el 2. Y en la tradicional sería hidruro. Recuerden que tiene dos estados de oxidación, trabaja con su menor estado de oxidación, ferroso, oso acá. ¿Por qué ustedes ven que aquí hierro y aquí ferroso? El nombre del hierro es ferrium, por lo tanto, en este caso se nombra ferroso. Para nombrar el siguiente compuesto, en este caso sería trihidruro de dihierro. ¿Por qué di? Porque acá tenemos un 2. En la tradicional sería en la stock, hidruro de hierro con su estado de oxidación en número romano, que es el 3. Y en la siguiente nomenclatura sería hidruro férrico. En la tradicional, férrico, ¿por qué? Porque está trabajando con su mayor estado de oxidación, que es el 3. Los siguientes compuestos que vamos ahora a trabajar son los ácidos hidrácidos, que forman por la unión de un hidrógeno con un no metal. Igual que en las anteriores, tenemos una fórmula específica. En este caso, colocamos primero el hidrógeno y luego el no metal. Aquí el hidrógeno sí va a trabajar con su estado de oxidación -1 cuando se forma con los ácidos hidrácidos. Por lo tanto, el cloro, el bromo, el iodo son halógenos. Ellos son los que van a formar generalmente estos ácidos hidrácidos. Queda de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando con su estado de oxidación menor. Igual de esta manera colocamos el hidrógeno y luego el no metal, que en este caso es el bromo. Aquí colocamos el hidrógeno y luego el iodo. Para nombrarlos, vamos a colocar el nombre del no metal. Colocamos la palabra ácido seguida del nombre del no metal, en este caso cloro, y terminado en hídrico, ácido clorhídrico. En este caso acá, la palabra ácido bromhídrico. ¿Por qué? Porque este es el elemento bromo. Y aquí la palabra ácido iorhídrico. Para nombrar este tipo de compuestos. Cuando ustedes vean siempre que el hidrógeno está de primero, siempre estamos en presencia de un ácido. Ahora vamos a hacer estos compuestos ácido oxácido. Para formar los ácidos oxácidos es la unión de un óxido ácido más agua. Recordemos que un óxido ácido proviene de un no metal con el oxígeno. En este caso vamos a hacer un ejemplo.
tenemos el trióxido de azufre y lo vamos a unir con el agua. Como estamos en presencia de un ácido, recordemos que primero va el hidrógeno. Recordemos que estamos en presencia de ácidos, por lo tanto, primero colocamos el hidrógeno, luego colocamos el no metal y luego el oxígeno. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar en cuenta los estados de oxidación con los cuales ellos están acá trabajando. El 2 del hidrógeno lo vamos a dejar igual como está. El azufre tiene 1, no lo vamos a colocar. Y sumamos los que tiene el oxígeno. 3 más 1, 4. El compuesto nos queda H2SO4. Recordemos que este 2 vamos a tomarlo de este mismo que tiene el hidrógeno. El azufre, su estado de oxidación en este caso es 1, y aquí sumamos 3 más 1, 4, que son los del oxígeno. Este óxido ácido se llama óxido sulfúrico. Nosotros, para nombrar los óxidos ácidos, sencillamente, los ácidos oxácidos, sencillamente eliminamos la palabra óxido y lo que le agregamos es la palabra ácido. Y esto sigue igual, sulfúrico. En este caso ahora tenemos los hidróxidos o bases. Vamos a reconocer un hidróxido, primero porque estamos en presencia de un óxido básico más agua. Segundo, por el ion oxidrilo. Este ion oxidrilo que se forma porque tenemos el óxido básico, que en este caso es óxido férrico más agua. Óxido férrico más agua. ¿Qué sucede? Acá vamos a colocar primero el metal, que en este caso es el hierro, y vamos a utilizar el ion oxidrilo, entre paréntesis este OH. Este ion oxidrilo trabaja con el estado de oxidación -1 y hacemos como siempre hemos venido trabajando. Intercambiamos los estados de oxidación. El -1 de el ion oxidrilo se lo colocamos a el metal y el 3 del hierro se lo colocamos fuera del paréntesis al ion oxidrilo. Para nombrarlo coloco la palabra hidróxido seguida del nombre del metal y con su estado de oxidación en número romano, que en este caso el hierro está trabajando con 3. Siguientes compuestos, vamos a trabajar ahora con las sales. Vamos a trabajar con sales aloideas. Las sales aloideas es la unión de un metal con un no metal. En este caso tenemos el potasio con el cloro y aquí el sodio con el bromo. Colocamos el metal y luego el no metal. Y aquí colocamos el metal y el no metal. El estado de oxidación del potasio es en este caso 1. En el cloro va a trabajar con su estado de oxidación 1. Por lo tanto queda de esta manera. El sodio es 1 también. El bromo con su estado de oxidación 1. Por lo tanto queda de esta manera. Para nombrarlo vamos a empezar primero por el no metal. Sería cloruro, porque estamos en presencia de una sal, y con la terminación uro, cloruro de potasio. Y acá bromuro de sodio. Esa es la manera de nombrar las sales aloideas. Si el elemento trabaja con más de un estado de oxidación, debemos colocarle el estado de oxidación con el cual está trabajando el elemento en número romano. En este caso no lo vamos a colocar sencillamente porque ambos están trabajando con el estado de oxidación que tienen, que es 1. Pero si fuera en el caso de el hierro,
que tiene 2 y 3, sí deberíamos colocarle el estado de oxidación en número romano. El siguiente compuesto son sales oxisales, que se forman por la unión de un hidróxido con un oxácido. Tenemos aquí un ejemplo. Este es hidróxido de hierro 2 o hidróxido ferroso. Más tenemos aquí el ácido fosfórico. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos primero el metal, luego vamos a separar este ácido y tomamos el radical PO4. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar H3O, que eso es cuando se rompe una molécula aquí, queda H2O para formar agua. Eso lo vamos a tratar después. ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama ácido fosfórico. Para nombrar las sales oxisales, este ico, del cual proviene el nombre genérico del ácido, va a ser cambiado por ato. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a llamarlo fosfato, porque vamos a llamar primero el radical fosfato de hierro con su estado de oxidación, que en este caso sería 2, ¿ok? Pero como ambos son 2, nosotros vamos a sustituir, a simplificar, y vamos a colocar fosfato de hierro 2 en este caso, ¿ok? Acá tenemos el mismo ejemplo, pero con el ácido sulfuroso. Nosotros vamos a tomar en cuenta primero que el metal, luego aquí va a haber una ruptura en la molécula, queda este ion sulfito que lo vamos a unir al hierro. Luego de aquí formamos el agua. Pero ¿qué pasa acá? Como este es ácido sulfuroso, ese oso va a ser cambiado por ito para nombrar esta sal. Entonces colocamos sulfito de hierro y ese hierro con su estado de oxidación 2. Esto es para nombrar las sales oxisales. Con esto culminamos todo lo que es el tema de la nomenclatura, las 3 nomenclaturas que son esenciales para nombrar los diferentes compuestos químicos. Nos veremos en otra entrega. Que tengan todos muy buenos días.